el otro ya. Bien, vamos a hacer distinto. Hoy vamos a hacer 2 devocionales. No va a ser el segundo mensaje, sino preparé 2 devocionales. Como siempre digo, ahora vamos a participar de los símbolos. Hermoso es rodear la mesa del Señor. Más hermoso es rodear al Señor de la mesa. Es extraordinario. No sé si esto no golpea. ¿No? ¿No? Ah, listo, ahí está. Y quería hablar en esta mañana acerca del sacrificio de Cristo. ¿Saben lo que significa Cristo? Porque nosotros hablamos Cristo, Cristo. ¿Pero qué significa Cristo? ¿Quién lo dice? Porque estamos adorando a Cristo y no sabemos por ahí qué significa Cristo. Cristo significa ungido. No es muy difícil, así que ya te lo podés recordar. Cristo significa ungido. Y de esa sed de Cristo vamos a sacar algunas cuestiones que nos van a ir recordando. Mientras yo pensaba para la cena del Señor, haced esto en memoria de mí, y con la letra C enseguida que viene la palabra cruz. La palabra cruz. Cuando yo veo el sacrificio de Cristo, enseguida con la letra C viene a mi mente la palabra Calvario. Viene la palabra cruz, palabra Calvario. Viene a mi mente, si pienso en el sacrificio de Cristo, con la letra C, la palabra costado, porque su costado fue herido. Y seguimos pensando con la letra C y viene a mi mente la palabra cabeza, porque su cabeza va a tener mucho que ver en ese sacrificio de Cristo. Y seguimos pensando con la letra C, y ya que hablamos de cabeza, hablamos de corona. Cruz, calvario, costado, cabeza, corona, todo con la letra C. Y si hiciéramos una especie de recorrido por los hermanos, tal vez hoy se ha dejado un poquito atrás los signos, pero a mí siempre me gustaba cuando dirige, le pido, cantate un himno, ¿no es cierto? Y pensaríamos en estas 5 palabras con letra C y pensamos en los hermanos, distintos hermanos del país, y tal vez nos fuéramos al sur del país y allí se levantaría un hermano que pediría el 262. Y porque hablamos de la cruz, ¿qué cantaríamos? La cruz sangrienta, al contemplar, el Rey de Gloria padeció. ¡Qué himno extraordinario! Habla de la cruz, sacrificio de Cristo. Pero luego iríamos, qué sé yo, pasaríamos al norte, llegaríamos allí, zonas de Salta, Jujuy, cerca de Bolivia, y los hermanos se pararían y pedirían en medio de la cena del Señor el 466, porque la segunda palabra que vimos era la palabra Calvario. Y los hermanos cantaríamos: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Calvario. La primera palabra, la palabra cruz; la segunda, la palabra Calvario. Pero después hablamos de costado. Ese costado que fue herido con la lanza romana en medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y seguramente los hermanos del este del país allí pedirían el 499. Bello costado, veo aquellas heridas. Pruebas nos da de muerte y de crueldad. Tremendo el dolor y el sacrificio. Mirad y ved si hay dolor. ¿Cuál mi dolor? Va a decir el Señor. Cruz, calvario, costado. Pero hablamos de cabeza. Y cuando hablamos de cabeza, mientras hoy yo preparaba estos signos, enseguida vino a mi mente, ¿cuál? El 477. ¿Se acuerda? Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor. Un himno que por allí realmente nos maravilla contemplar el sacrificio del Señor Jesús. Cruz, calvario, costado, cabeza, pero hablamos de corona. Porque el Señor llevó una corona, y no la corona que Él va a tener o ya tiene, esa corona eterna, esa corona de rey, sino que para identificarse con vos y conmigo tuvo que llevar la corona que hirió sus sienes. Esa corona de espinas tan terrible, y allí un hermano pediría el 127, ¿se acuerda? Hay corona que le adorne. Si es rey para mí, está entre signo de pregunta, y el himno mismo responde y dice: sí, más de espinas hay allí. ¿Hay corona? Sí, de espinas. Las coronas que le dieron al Señor Jesús. Cuando pensamos en esta sed del sacrificio de Cristo, pensamos en cruz, pensamos en calvario, pensamos en costado, pensamos en cabeza, pensamos en corona. Y le dejo a usted para que siga en la semana buscando palabritas con la letra C para poder participar de la cena del Señor. En este primer devocional yo quiero hablar de 5, mire, 5 características con esta letra C que nos hablan del sacrificio de Cristo. Cristo, ¿cómo es Cristo? Ungido. Cristo ungido. En primer lugar, con la letra C, el sacrificio de Cristo es un sacrificio crucial. Anóteselo ahí bien grande. Es un sacrificio crucial. Crucial habla de una situación, de un momento crítico, decisivo.
Esto es decisivo. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es el punto de inflexión. Es decisivo. Ha cambiado, ha transformado la historia de la humanidad, la historia de la salvación. Ha cambiado la historia tuya y mi historia en el antes y después de Cristo, cuando Él vino a nuestra vida. Es un sacrificio crucial. Dejemos que la palabra de Dios hable, y empecé allí a anotar. Juan 3:16, ¿quién no lo sabe? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasaje que he utilizado más de una vez predicando el Evangelio, Romanos 5:8, ¿se acuerda? Mas Dios muestra que su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cena del Señor llegamos cuántas veces al antiguo pasaje de Isaías capítulo 53, allí del verso 5 al 6. Tremendo pasaje. Mas Él, el Señor Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¡Wow! Tremendo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sano. La palabra de Dios habla que el sacrificio de Dios, ¿cómo es, hermano? Crucial, crucial. Cruz, Calvario, costado, cabeza, corona, sacrificio crucial. Proseguimos en este derrotero por la letra C y llegamos a la segunda característica del sacrificio de Cristo. Primero, crucial. Segundo, es completo. Es un sacrificio completo. El sacrificio de Cristo fue perfecto y suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Antes los sacrificios eran constantes y eran incompletos. El sacrificio de un animalito lo que hacía era tapar. Es como cuando viene la suegra, ¿no? Y tapas y pones la basura bajo la alfombra, y es para tapar. En vez del sacrificio de Cristo, sacrificio crucial, sacrificio completo, es un sacrificio que quita el pecado del mundo. Tu pecado y mi pecado en el sacrificio de Cristo fueron quitados, ya no tapados, quitados para siempre. Es un sacrificio completo. Dejemos a la palabra hablar. Me encanta cuando la palabra habla. Hebreos capítulo 10, verso 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a usted y a mí. Tremendo. Ahí está Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa se acuerda? Tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Usted no puede entregar el Espíritu. Usted y yo no sabemos el día que vamos a morir. El Señor dio su vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Cuando llegó la hora en que el Padre lo había determinado, en que el Hijo había afianzado su vista al monte, Él entregó el Espíritu, porque Él tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. El único, el único. Sacrificio crucial, sacrificio completo, cruz, calvario, costado, cabeza, corona. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo es un sacrificio continuo. Con la letra C es continuo. Porque es verdad que el sacrificio ya ha sido consumado, es verdad que el sacrificio ya ha sido completo, es verdad que el sacrificio quita el pecado, pero la intercesión de Cristo continúa. Dice que Él ascendió a los cielos y ahora vive para interceder por nosotros. Hijitos, si pecáis, como una opción, no, que bueno, sí, vamos a pecar. No, si por allí te deslizás y alguna vez pecás, como algo que no tendría que pasar, abogado tenéis en el cielo. Él vive para interceder por nosotros. Dejemos que la palabra hable. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿quién? El Señor, eternamente, para interceder por ellos. Qué tremendo. Romanos capítulo 8, verso 34.
¿quién es el que os condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Continuo. El sacrificio de Cristo es continuo. Ahora su misión es interceder por nosotros. Para salvación, no. Para esa comunión con el Padre. En primer lugar, el sacrificio es crucial. En segundo lugar, es completo. En tercer lugar, es continuo. En cuarto lugar, con la letra C, es costoso. Viste que yo a veces pregunto, los que están los miércoles saben escuchar, y en campamentos, congresos, siempre pregunto, ¿qué le debemos a Cristo? Hay una trampa en la pregunta. Y todos dicen, le debo la vida. Mira, hermano, en la salvación usted y yo no le debemos nada, porque no le podemos pagar nada, porque Él pagó todo. Usted y yo nada podemos hacer. Si usted sale a hacer una encuesta al mundo, el mundo va a decir, sí, voy a ir al cielo porque soy bueno, sí, voy a ir al cielo porque doy ofrendas, sí, voy a ir al cielo porque ayudo gente. Sí, no va a ir al cielo por nada de eso. No va a ir directamente, lamentablemente, porque el sacrificio que tiene valor para la salvación del hombre es el sacrificio de Cristo. Es el único que vale e inclina la balanza de la justicia de Dios en nuestro favor. El sacrificio de Cristo fue costoso, hermano, porque a Él le costó el precio de su vida pagarlo en la cruz del Calvario. Dejemos que la palabra hable. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro, plata, sino con ¿qué? El precio, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin pecado. Qué extraordinario. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y podríamos seguir agregando textos. Y vamos pasando constantemente en este andar. Cruz, calvario, costado, cabeza, corona. En primer lugar, sacrificio crucial. En segundo lugar, sacrificio completo. En tercer lugar, sacrificio continuo. Cuarto, sacrificio costoso. Llegamos al quinto. Porque el sacrificio de Cristo tiene consecuencias. Y no son cualquier consecuencia, son consecuencias trascendentales. En primer lugar, primera consecuencia, reconciliación con Dios. Dejemos que la Biblia hable. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos de por vida. Reconciliación con el Padre. Tremendo. En segundo lugar, perdón y limpieza de pecados. El sacrificio de Cristo te otorga a vos y a mí perdón y limpieza de pecados. Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tremenda. En tercer lugar, justificación y rectitud. El sacrificio de Cristo trajo justificación y rectitud. Dejemos que la Biblia hable. Romanos capítulo 5, verso 1, lo cantamos tantas veces. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Dígalo fuerte. Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, tenemos victoria sobre la muerte y el pecado. No había manera que usted y yo tuviéramos victoria. La victoria es de Cristo y Él nos da esa victoria a nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versos 54 al 57. Sórbida es la muerte en victoria. Y se acuerdan, es el grito más grande, es el festejo, es el canto más tremendo de desafío a la misma muerte imbatible. Y sin embargo el Señor toma las riendas y Él quita el poder de ese tremendo mal. ¿Dónde? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Más gracias sea a Dios dada, que nos da victoria por medio del Señor Jesucristo. En quinto lugar, de las tantas y tantas consecuencias que tiene el sacrificio de Cristo en nuestro favor, vida eterna y adopción. Hay una palabra que a veces cuesta, ¿no? Aquellos que por ahí no pueden ser padres biológicos, a veces es difícil la palabra adopción. Sin embargo, qué hermosa palabra para el cristiano. Él nos adoptó. Nos hizo sus hijos cuando no merecíamos ser sus hijos. Nos hizo su hijo. Vida eterna y adopción. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 5.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Dios te ha adoptado, me ha adoptado como sus hijos. Con la letra C, el sacrificio de Cristo es crucial. El sacrificio de Cristo es completo. El sacrificio de Cristo es continuo. El sacrificio de Cristo es costoso. El sacrificio de Cristo tiene consecuencias. Y quedamos cantando. Por allí imaginariamente, porque hoy no traeremos estos viejos himnos a nuestro cantar. Cantaremos otros. Pero pensamos en la cruz. Mientras haremos memoria, pensamos en el Calvario. Mientras haremos memoria del Señor y rodeamos la mesa y rodeamos a aquel que es el Señor de la mesa, pensaremos en su costado, pero también pensaremos en su cabeza y también pensaremos en su corona. El sacrificio de Cristo en un gesto. Mi querido, vamos a invitar creo que Fer ya habrá puesto a alguien que pase. Vamos a invitar al hermano que pase y pueda orar y podamos compartir así los